Hola niños. ¡Hola! Cada vez los extrañamos más, pero ya vamos a volver a tener la oportunidad de volvernos a ver. Qué precioso poder encontrarnos nuevamente y poder conocer más de Dios a través de las historias de la Biblia. ¿Recuerdan la lección de la semana pasada? ¡Sí! ¿De quién hablamos? Sí, estuvimos viendo la historia del milagro del aceite y nos maravillamos del cuidado que Dios tiene de nosotros. ¿Están orando por las dos necesidades a las que le desafiamos? ¿Dios contestó alguna? Esperemos en Él. Este fue nuestro versículo para memorizar. Vamos a preparar nuestras gargantas para alabar a Dios. La, 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 la. Tenemos un versículo para enfocar nuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron lo que este versículo nos dice? La palabra de Cristo more o viva en nosotros con canciones. Lo que cantamos es lo que Dios dice de Él y de cómo nosotros debemos vivir sabiendo cómo es Él. Cuando el hombre contra Dios se rebeló, sin remedio y sin marcha atrás, de repente su alma se oscureció, supo que la muerte era su final. Pero la luz nació y nos alumbró, Dios ofrecía así un nuevo pacto, todo lo preparó y lo diseñó. Abrió las puertas hacia la liberación, porque había un plan, una nueva esperanza, había un plan para reconciliar. Fue por amor, vino a visitarnos, el mismo Dios nos dio la salvación. Jesús nuestra culpa tuvo que pagar y nuestros pecados enterrar. Un camino abrió hacia la libertad y la fe es el precio que hay que pagar. Porque la luz nació y nos alumbró, Dios ofrecía así un nuevo pacto, todo lo preparó y lo diseñó. Abrió las puertas hacia la liberación, porque había un plan, una nueva esperanza, había un plan para reconciliar. Fue por amor, vino a visitarnos, el mismo Dios nos dio la salvación. ¡Qué hermoso cantaron, chicos! ¡Qué precioso es poder hacerlo con música, ¿no?
poder decirle a Dios lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Qué lindo que es cantar. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra historia. Pero estén atentos, porque al final vamos a hacer unas preguntas para ver cuánto prestaron atención y cuánto aprendieron. ¿Vamos a ver la historia? ¡Sí! Para comenzar con la historia de hoy, vamos a hacer algo que seguramente les gusta a muchos. ¿Cómo les va con las matemáticas? Si sos como a mí, te van a fascinar. Solo hasta que se pongan difíciles. Es broma. Tenemos que esforzarnos a aprender. Primero, quiero mostrarles estos números. ¡Wow! ¡Cuántos números! Parece que me voy a marear. ¿Pero qué significan tantos números? Pueden significar muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa. Estos números hablan acerca de la Biblia. 66 libros son los que contienen la Biblia. Se dividen en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con 39 libros. El Nuevo Testamento con 27 libros. El autor es uno, Dios. Esta es su palabra. 40 distintos escritores escribieron la Biblia. Durante 1600 años se escribió la Biblia. Qué números maravillosos que hablan acerca de la perfección de la palabra de Dios. Continuemos con nuestra historia. Josías tenía solamente 8 años cuando unos empleados del palacio mataron a su padre. Este había sido rey en Jerusalén solamente 2 años. Un rey malo que no obedecía a Dios. Cuando su padre murió, Josías fue elegido como el próximo rey, aunque era un niño de solo 8 años. Podemos imaginarnos que no fue fácil para Josías. Josías quería jugar, correr y saltar como los demás niños de su edad. En cambio, tuvo que ponerse ropa rara y una corona en la cabeza y sentarse sobre el trono. También le tocó decir muchas palabras largas y difíciles. Todo el tiempo, Josías se cuidaba de no decir nada malo acerca de Dios. Pasaron 8 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Josías ya se había acostumbrado a la ropa rara y a las palabras difíciles. El bisabuelo de Josías era el rey Ezequías. Él fue un rey bueno que oraba a Dios. Josías quería seguir su ejemplo. Leamos lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Sigamos con las matemáticas. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Después reinó 8 años. Después de reinar 8 años, tenía 16 años. Entonces comenzó a buscar a Dios. Josías oraba para saber lo que Dios quería que hiciera. Cuanto más oraba, tanto más pensaba en todos los ídolos e imágenes que había en la ciudad de Jerusalén y otros lugares.
Yo destruiré todas las imágenes, dijo el joven rey. Mandó una orden por todo el país. Destruyan las imágenes, derriben los altares de los Baales y despedacen las esculturas. Josías mismo viajó de ciudad en ciudad para ver que se cumpliera la orden. ¿Creen que se hizo esto en un día? No, llevó muchos años. Terminó a los 18 años de su reinado. Ahora, un poco más de matemática. Comenzó a reinar a los 8 años y terminó de limpiar el templo a los 18 años de su reinado. 8 más 18, 26. La limpieza llevó 10 años. Comenzó cuando tenía 16 años y terminó a los 26. 26 menos 16, 10. ¡Qué trabajo duro tuvo Josías! Durante 10 años se ocupó en destruir los ídolos que desagradan a Dios. Jeroboam fue un rey idólatra que hizo becerros de oro para que fuesen los dioses del pueblo de Israel. Cuando él estaba junto al altar de un dios falso, vino un siervo de Dios y dijo: Altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. Esas palabras fueron dichas 300 años antes de que naciera Josías. Imagínense, Dios ya sabía que él iba a nacer, conocía el nombre que sus padres le pondrían y sabía lo que iba a hacer. Dios sabe todo. Antes de hacer el mundo, Dios ya sabía que tú y yo íbamos a nacer en el país en el que vivimos, en la ciudad en la que vivimos, en el barrio en el que vivimos, aún en la casa que vivís. Eso es fantástico, ¿no? ¿Se cumplió lo que Dios dijo esa vez? Sí, por supuesto. Todo lo que Dios dice se cumple. Veamos el cumplimiento en 2 de Reyes 23, del 14 al 16. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Josías no solo destruyó los altares y las imágenes de dioses falsos, sino que también restauró el templo, la casa de Dios. En todo el país reunieron dinero para hacer el trabajo. Mientras los obreros trabajaban en la restauración del templo, encontraron un libro muy antiguo. En ese libro estaban escritas las palabras de Dios. El sumo sacerdote Hilcías le dio el libro a Safán, uno de los secretarios, un escriba. Safán fue al palacio y leyó las palabras del libro de la ley. Ese libro era la ley de Dios. Cuando Josías oyó lo que decía en el libro, se puso muy triste y rompió sus vestidos, según la costumbre que tenían ellos cuando algo les daba mucha tristeza. ¿Por qué hizo esto? Porque en el libro decía que Dios le iba a mandar un gran castigo por no haber cumplido la ley de Dios. ¿Qué va a pasar conmigo?, se preguntó el rey. ¿Qué va a pasar con la gente de mi país?
En Judá, donde reinaba Josías, había una mujer profetisa llamada Hulda, que recibía mensajes de Dios. El rey mandó a algunos de sus siervos para que le preguntasen sobre lo que estaba escrito en el libro. «Es verdad que Dios va a castigar a este pueblo», dijo Hulda, «porque durante muchos años se han olvidado de Dios y han servido a dioses falsos. Pero al rey no le va a pasar nada, porque él se ha humillado, ha llorado y ha pedido ayuda a Dios. Después de su muerte vendrá el castigo». Todo el pueblo necesita oír lo que dice el libro de la ley de Dios, pensó Josías. Haré una gran reunión en el templo y yo mismo se los leeré. Así lo hizo. Mandó a reunir a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes y a los niños. El templo era grande y había espacio para mucha gente. Palabra por palabra, el rey Josías leyó el libro. Al terminar de leer, Josías hizo una promesa a Dios de vivir como a Él le agrada y de cumplir sus mandamientos. No solo él hizo la promesa, sino que obligó a todo el pueblo a prometer lo mismo. Los niños y los jóvenes dijeron: Prometemos obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Los adultos y los ancianos dijeron: Prometemos obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. ¡Qué bueno que todos hicieron esa promesa! Aunque el padre y el abuelo de Josías eran reyes malos que habían dicho cosas feas acerca de Dios cuando Josías era un niño, él no siguió ese mal ejemplo. Cada persona tiene que decidir por sí misma que servirá a Dios. Lo mejor es que Josías guió a todo el pueblo a obedecer la ley de Dios. Había una vez un muchachito que fue de visita a la casa de su abuela. En uno de los estantes vio un libro grande y bonito, pero estaba lleno de polvo. Abuelita, ¿de quién es ese libro? Es el libro de Dios, respondió la abuelita. ¿No sería mejor que se lo devuelvas? Aquí solo se llena de polvo. Eso es lo que había pasado con el libro de Dios que los siervos de Josías encontraron. Se había llenado de polvo y de telas de araña. Pero Josías no permitió que siguiera así. ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿La usas todos los días o dejas que se llene de polvo? Te queremos hacer un desafío. Durante esta semana y de ahora en más, vamos a leer un capítulo por día, según el día que nos toque, en el libro de Proverbios. Si no sabes leer, no te preocupes. Pedile a mamá, a papá o a alguien que te lea la Biblia un capítulo por día, el libro de Proverbios. Ahora sí, tiempo de preguntas. ¿Qué hizo Josías que no hizo su papá y su abuelo? ¿A qué edad comenzó a reinar Josías? ¿Qué fue lo que derribó Josías? ¿Qué encontró Josías en el templo? ¿Qué hizo Josías después que supo de los rollos de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther.
Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 1 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. 1 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Nos estaremos viendo la semana que viene si Dios quiere, para seguir aprendiendo más de Dios. Los queremos mucho. Le mandamos un abrazo virtual. Dios los bendiga. Recuerden memorizar el versículo durante la semana.